Yo estoy escuchando. Ya, ¿sí? Muy bien. Vamos a orar entonces. Amado Dios, buen Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por ser un Dios presente. En esta hora que nos conectamos, Dios mío, para esta clase, pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes, nuestros corazones. Enséñanos, guarda tus palabras en nuestro corazón y ayúdanos también a ponerlas por obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces comenzamos con una materia nueva que es bastante larga, la verdad, bien larga. Vamos a estar viendo un poquito acá a través de Zoom. Y ya la próxima clase, como ustedes pudieron leer ahí eh, ahí ya puede escuchar la hermana Judith. Como ustedes ya pudieron ver en sus calendarios, desde la próxima clase en adelante vamos a estar vía presencial, ¿cierto? Ya se han abierto un poco más las cosas, la iglesia de allá de Talca tiene todas las medidas y el tamaño, por sobre todo, para poder tener una clase, así que la próxima vez nos vamos a estar viendo lo posible allá de forma presencial. Ahora, si ustedes no pueden estar, o sea, a ustedes les complica o de alguna manera sienten aún el temor de estar, no hay ningún inconveniente, la clase va a ser grabada de todas formas, así que lo ideal, ¿cierto? Siempre que pudiera estar, pero si aún quiere seguir tomando algún resguardo, si aún quiere mantenerse ahí, cuidándose un poquito más, no hay ningún problema, no vamos a quedar enojados tampoco. Lo único que sí, no se va a poder hacer el break, no vamos a poder tomar el cafecito ahí, compartir el pancito, ¿cierto? Para mantener la distancia y la medida. Lo mismo si usted siente que está con algún síntoma, alguna cosa por el estilo, lo recomendable, ¿cierto? Al igual que en todos los lados es no presentarse, en no ir. Ahora sí, les digo algo y personalmente lo creo así, yo creo que en la clase hay menos riesgos de que nos enfermemos que nos enfermemos yendo al mall, yendo al supermercado, ¿cierto? Así como opinión personal se lo digo, así que, pero quedan absolutamente en toda la libertad de participar presencialmente. Siempre es mejor, y sobre todo para mí poder hacerlo presencial, este tiempo, hacer de esta manera ha sido muy caótico, ha sido muy complicado, muy difícil, ha sido un tiempo de un estrés, la verdad, terrible, un estrés muy grande, no solo por la clase en sí, mis hermanos, ¿ya? Sino porque por todo lo que ha habido de hacer, compartiéndolo un poquito, acá en Santiago, bueno, yo junto a mi familia estamos dedicados 100% a la iglesia, y este tiempo de verdad que ha sido súper fuerte, súper duro, de estar aprendiendo cosas que en la vida habíamos hecho, dar clases de esta manera, transmitir los cultos de esta manera, y transformar toda la iglesia en sí para poder llegar a los hermanos, es súper agotador, así que si hay algo que yo echo de menos es poder subirme al bus o que alguien vaya en auto para allá y subirme a un auto y poder viajar, poder estar con ustedes, de verdad que es algo súper rico, algo súper lindo y algo que yo echo bastante de menos. Doy gracias a Dios porque ya estamos en las medidas sanitarias donde se puede hacer un poquito más. Ustedes, mis hermanos, ya terminaron su primer año de seminario bíblico, ¿cierto? Se supone que al finalizar el primer año había no es graduación la palabra, sino que una promoción, ya de que pasaron de primer a segundo año. Todo eso queda pendiente, ya no es que no se va a hacer, sino que queda pendiente. Usted ya sabe los motivos por lo que no se pudo hacer nada, pero siguen sí, ya en su segundo año, todos pasaron, gracias a Dios. Ahí algunos quizás les cuesta un poquito más, otros no tanto, pero vamos todos avanzando. Yo antes de comenzar y ir de lleno a la clase le quiero dejar
un pequeño testimonio acá en Santiago, en el grupo de cuarto año, los que ya terminamos, gracias a Dios, de los cuales soy uno, terminamos estos 4 años que se pasaron, mis hermanos, volando, volando. Uno mira hacia atrás y dice, ya estudiamos 4 años, ya terminó esto. Sí, efectivamente pasaron volando estos 4 años. Lo que uno aprende, el crecimiento que uno puede tener es grande, es impresionante. No es que seamos el mejor seminario bíblico del mundo, no tenemos muchas falencias. Sabemos que en cuanto a enseñanza somos un seminario bíblico que quizás está en pañales, estamos de a poco. Es un seminario bíblico que entrega conocimientos básicos, pero aún así, el crecimiento es increíble y en todas las áreas, área espiritual, pero también en el área secular, si lo podríamos decir. Una de las hermanas, una de mis compañeras, ¿cierto? Ya de edad, ya un poco mayor, cuando empezó, ella no escribía muy bien, tenía muchas faltas de ortografía, se expresaba para hablar, ¿cierto? Pararse en un púlpito, hablar una palabra de Dios, no le salía bien, la verdad. Le costaba poder hablar en público, le costaba todo eso. Terminamos estos 4 años y su letra es una letra muy linda, su ortografía mejoró en 180 grados, cambió algo increíble, de verdad. Ustedes vieran sus trabajos de primer año, a mí me encantaría que ellos subieran una foto un día, vieran sus trabajos de primer año y vieran sus trabajos de cuarto año, cómo fue cambiando en el transcurso del tiempo. Es algo maravilloso y algo que podemos hacer de la mano de Dios. Yo les quiero instar, mis hermanos, a que sigan adelante, a que no se desanimen, a que si encuentran alguna materia que es más difícil de comprender, más tediosa o más gruesa, si podríamos decirlo, que puedan pedir ayuda. Estamos para poder resolver las dudas, ¿cierto? Estamos todos en este aprendizaje, ¿cierto? Así que entre todos podemos construir algo súper lindo. Yo los animo, de verdad los animo a seguir adelante, los animo a poder dedicar su tiempo, a apartar un tiempo dentro de todo lo que hay que hacer, porque yo sé que todos somos personas muy ocupadas, pero dentro de todo lo que hay que hacer, yo les animo a apartar su tiempo, pedir la dirección del Espíritu Santo y van a ver cómo Dios obrará en sus vidas y cómo esto será de un gran crecimiento. Amén. Quiero dejar otro par de cositas en claro también, aprovechando de que esta clase está siendo grabada, como ya decía anteriormente a la hermana Damari, para nuestros otros compañeros que verán el video, eso espero, ¿cierto? Decirles, este año, y por mi parte, cuando yo encontré cuestionarios que eran similares, y más que similares, que parecían una fotocopia el uno del otro, ya me hago responsable y cargo de mis palabras, este año no se descontó, ¿ya? En lo que a mí respecta, este año yo no desconté eso. Yo doy gracias a Dios porque algunos no lo hicieron, ¿cierto? Varios no lo hicieron, pero algunos sí, ¿ya? Entonces, esos que algunos sí, este año, que este segundo año que empezamos, yo les quiero decir, ¿cierto? Ahora sí la cosa va a ir con descuento. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que cada uno pueda crecer. La idea de esto es que cada uno pueda avanzar. Y si le copiamos al compañero, no estamos creciendo, no estamos avanzando y nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, la idea es poder avanzar, es que cada uno de nosotros aprenda. Yo los 4 años estudié junto con mi esposa y en los 4 años no trabajamos nunca juntos. Preferimos hacerlo así, todo por separado, no hay ningún cuestionario nuestro que se parezca, así que se puede. Usted dirá es que a lo mejor usted, hermano, lleva hartos años en la iglesia y ya, pues, es obrero y todo eso, sí, pues, pero mi esposa no lleva tantos años en la iglesia y aún así también se pudo. Otra cosa de las que descubrí junto a mi esposa y por el cual no hicimos nunca una tarea juntos, es porque pensamos absolutamente diferente en un montón de temas.
Así que entre ponernos a discutir para llegar a un consenso y responder una pregunta, mejor cada uno por su lado y nos evitamos la discusión. Así que ténganlo presente. Lo que yo les estoy diciendo aparece en su reglamento cuando ustedes entraron, de que los cuestionarios son personales, ¿cierto? Y que ante alguna cuando se encuentran muy demasiado parecidos, estos cuestionarios serán bajada la nota. Con respecto también a la entrega de trabajo, yo le quiero pedir que usted sea responsable con la entrega de sus trabajos. Ya sea responsable conmigo y así también con los otros profesores, entendiendo primero de que es lo que aparece en su compromiso cuando usted firmó, cuando entró, aparece que hay ciertas fechas de entrega que debe ser responsable con esas fechas de entrega. El único perjudicado al no entregar en la fecha es usted porque le baja la nota. Entonces eso finalmente perjudica. Yo le invito a que sea responsable con las fechas de entrega, ¿cierto? Con las fechas de las pruebas y todas esas cosas, ¿ya? Así que eso, mis hermanos, no les doy más la lata y vamos a la clase, ¿ya? Nosotros ya estudiamos, y conmigo particularmente ya vimos introducción bíblica, vimos Pentateuco, y no recuerdo si alguna otra clase de primer año, sí, vimos más clases, vimos Tipología. tipología exactamente, si me ayudan, eh, hay otra más por ahí, ay, ¿el tipología, Pentateuco lo dijo? sí, Sí, y hermenéutica. hermenéutica. Sí. Con respecto a hermenéutica, quiero hacer un paréntesis. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Yo en lo particular, cuando estudié ese ramo, cuando di hermenéutica, yo me saqué un 100, pero yo tuve que releer el libro porque yo entendí muy poco. Ya a mí me costó mucho entender hermenéutica, así que si quedó con alguna duda, si hay algo que no logró entender bien, pues le puedo ayudar en eso. Es una materia un poco engorrosa, un poco complicada, así bien metódica, pero que es una materia que nos sirve y nos ayuda para después otra materia que vamos a tener más adelante, que es la homilética. Y la homilética es cuando nosotros aplicamos la hermenéutica, es decir, cuando nosotros hacemos el estudio de la palabra del Señor y después lo presentamos, ya sea en una predicación, en un estudio, ¿ya? Así que si les quedó cualquier duda en eso, no, pregúntenme, ¿ya? Lo otro, y ya yendo a la materia, hay ramos fundamentales que creo que van unidos con lo que ahora comenzamos a estudiar. Uno de ellos es geografía bíblica, que ustedes vieron con el pastor Alexander, ¿ya? Y otro de ellos es también el Pentateuco, que Pentateuco va íntimamente ligado con el libro histórico 1. ¿Por qué? Porque es la continuación de la historia. Ustedes saben que la Biblia no está escrita de forma cronológica, ¿cierto? No está escrita en un orden así, o no está ordenada la Biblia en un orden cronológico, pero estos libros están íntimamente ligados, ¿cierto? Termina el Pentateuco, termina Deuteronomio con la muerte de Moisés, y ya después comienza Jueces inmediatamente con Josué tomando el liderazgo de Israel, ya yendo hacia la conquista de la tierra prometida. Ya cuando termina toda esta historia, recuerden, los judíos estuvieron 40 años dándose vuelta en el desierto, y dato curioso que si uno camina desde Egipto hasta la tierra de Israel son 7 días caminando. ¿Sabía usted eso? Son solamente 7 días caminando, y uno se dice, pero ¿cómo se demoraron? Exactamente, como hace la hermana Damari. Bueno, eso fue la desobediencia, fue literalmente la desobediencia de ellos. Acuérdese, y a mí me gusta mucho la historia, yo soy muy fanático de la historia. A mí me gusta mucho cómo Josué particularmente aprende de la historia. Porque se acuerda cuando enviaron los espías a Jericó a ver cómo era la tierra. Enviaron a 12 hombres. 12 hombres enviaron, ya fueron estos 12 hombres, trajeron
las frutas ahí gigantes y dieron el testimonio a todo el pueblo. 10 de estos espías dijeron al pueblo, no, es que la gente que hay allá es gigante, nos van a aplastar y que nos va a ir mal y vinimos a morir, mejor devolvámonos a Egipto y todas esas cosas. Con el tiempo después, cuando Josué asume el liderazgo, también envía espías a la tierra. Y él aprende muy bien la lección, vio que 12 eran muchos, así que él manda a 2 nomás. ¿Cierto? Porque él entendió que la última vez cuando los mandaron a ellos fueron precisamente 2 los que dijeron, sí, ¿saben qué? La gente que estaba allá era gente gigante, eran enormes, sus murallas eran firmes, pero Dios está con nosotros. Amén. Y esto me encanta de la historia, cómo hay ciertos hombres, porque otros no aprenden nada, pero hay ciertos hombres que van aprendiendo de los errores, y de esos hombres es que nosotros tenemos que sacar grandes ejemplos. La historia de Israel, la que vamos a estudiar nosotros ahora, abarca una cantidad de años enorme, una cantidad de años enorme. Vamos a estudiar Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel. Estos son los libros en cuestión que nosotros vamos a estudiar. En un orden histórico estudiaríamos desde la conquista hasta la división del reino. ¿Ya? Porque Israel no siempre fue Israel y Judá, ¿cierto? Eso es lo que nosotros mayormente conocemos, a Israel dividido, Israel y Judá, no. Estos fueron una sola nación, ¿ya? Entonces, estudiamos no desde la constitución del reino, porque fíjese usted, y siendo acorde con los tiempos que vivimos, Israel también tiene su propia constitución, ya así como Chile también tiene una constitución, bueno, por lo menos por 2 años más que vamos a tener la que ya conocemos. Chile tiene también su constitución, Israel también la tiene, solamente que la constitución de Israel no la escribió ni un hombre y ni con todos los plebiscitos del mundo la van a cambiar, porque la constitución de Israel la escribió Dios con su puño y letra, y hubo alguien por ahí que la quiso borrar y después Dios le dijo, amiguito, ahora a usted le toca escribirla, y va a escribir las mismas palabras. Ese fue Moisés cuando rompió las tablas de la ley. Ese podríamos decir que es la constitución de Israel. Dios funda Israel a través del decálogo, ¿cierto? Esa es la constitución de Israel. Nosotros ya vamos en un tiempo más adelante, vamos 40 años después de ese hecho, cuando el ejército de Israel está ahí cerquita de Jericó, prontos a la conquista de la tierra. Tenemos muchas cosas que aprender de lo que dijo Dios que hicieran, de lo que el pueblo no hizo y cómo no hacer estas cosas llevó al pueblo a la perdición. En el libro de Deuteronomio encontramos un texto que habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Ya? Entonces Dios le dice al pueblo, hablando a través de Moisés, que si ellos son obedientes, que si cumplen su palabra, que si se guían por su estatuto, entonces, en pocas palabras, a ellos le iba a ir bien. Dios los iba a bendecir, los iba a prosperar, ellos iban a estar por cabeza y no por cola, ¿cierto? Iban a ser los grandes administradores, todos recurrirían a ellos, pero si ellos eran desobedientes a todas las palabras que Dios había mandado y a todas las palabras que Dios les daba, entonces Dios les entregaría en manos de sus enemigos. A causa de la desobediencia, Dios les iba a entregar en manos de sus enemigos. Hay cosas muy interesantes en el libro de Deuteronomio, pues Dios está visionando todo lo que se viene. También en el libro de Deuteronomio encontramos que Dios ya sabe que el pueblo en algún momento le va a pedir un rey. Hasta ese momento, el único rey de Israel era Dios. Y esa era la idea del gobierno de Israel. Esa era la idea que tenía, es que Dios fuera su soberano, que hubieran ciertos líderes, caudillos, así como Moisés, que hubieran jueces, ¿cierto? Gobernando ahí, pero quien mandaba, quien la llevaba, por decirlo así, es Dios. Pero Dios, entendiendo de que Israel en algún momento le iba a pedir rey, también en el libro de Deuteronomio,
Dios le dice, muy bien, anota esto, cuando ustedes tengan un rey como las demás naciones, entonces este rey tenía que cumplir, entre otras cosas, con 3 condiciones que no podía tener este rey. Este rey no podía tener muchas mujeres, ni muchas riquezas, ni muchos caballos. ¿Ya? No podía tener muchas mujeres, mucha riqueza, ¿cierto? Ni muchos caballos. ¿Por qué no podía tener muchas mujeres? El principio era porque su corazón iba a ir en pos de lo que esas mujeres querían. ¿Ya? Es decir, si esas mujeres adoraban a otro dios, entonces el corazón de ese rey iba a ir en pos del corazón de esa mujer, iba a terminar en la idolatría. Le dijo, no tengas muchas riquezas, ¿cierto? Porque ahí entra la soberbia y que el poder le pertenece al hombre y no a Dios. Y otra de las cosas que le dijo, no tendrás muchos caballos, entendiendo de caballos, hablando del poderío militar. Ya no tendrás un gran poderío militar. ¿Por qué? Porque que Dios estaba con ellos, Dios era el que peleaba por ello, por lo tanto Israel no iba a necesitar tanto de eso. Esos 3 errores fueron los que cometió el rey Salomón. Si usted se recuerda, un rey con muchas mujeres, un rey con muchas riquezas y un rey que puso ciudades fortificadas alrededor de Israel, con muchos caballos, con mucha gente de guerra. ¿Ya? Así que desde Deuteronomio Dios va como anotando y marcando las directrices de la historia de Israel. Pero ya entrando en esto, ¿cierto? Hablamos del libro histórico 1, que va desde la conquista, ¿cierto? Donde la primera ciudad que conquistan es Jericó. Es importante entender cómo se van dando las cosas y cómo hay que acatar la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Ya? Jericó era una ciudad grande y tremenda y la conquistaron. Después de Jericó venía una ciudad pequeña que se llama Ai, y esa ciudad pequeña barrió con Israel. Y eso fue precisamente porque no hicieron las cosas al pie de la letra. ¿Ya? Yendo a lo que nos muestra el manual, leo un poquito, dice, el periodo que va desde la muerte de Moisés hasta la instauración de la monarquía en Israel fue de penetración y conquista. Recordemos que Israel era un pueblo sin tierra aún. Dios le había prometido a Abraham un lugar, Dios le había prometido, ¿cierto?, a los padres, a los patriarcas, un lugar donde se establecería su pueblo, pero hasta ese momento no tenían esa tierra que fluía leche y miel. ¿Ya? A todo esto hay un rabino que está dándole una clase en una ocasión a sus alumnos y hablándole precisamente de la historia de Israel. Y él está en el campo dando esta clase a sus alumnos y mira hacia el horizonte y se da cuenta que hay una fruta en un árbol, grande y madura. Allá en Israel precisamente, grande y madura. Y de esa fruta, de tan grande y de tan buena que estaba, caía el jugo de la fruta. Goteaba la fruta. Después mira más allá y hay una cabra, ¿cierto? Y se da cuenta de que de tanta leche también que tenía esta cabra, de ahí destilaba la leche. Entonces, cuando Dios habló de que sería una tierra que fluía leche y miel, es porque ciertamente la promesa de esta bendición era una bendición real, una bendición verdadera, una bendición física, una bendición palpable, no era algo imaginario para el pueblo, sino que lo que Dios estaba diciendo es que literalmente la tierra en la cual ellos iban a estar sería una tierra de leche y miel. Ya, por lo tanto, desde la muerte de Moisés hasta el inicio de la monarquía, ¿cierto? El primer rey de Israel, ¿cuál fue? ¿Alguien lo sabe por ahí? ¿Primer rey de Israel? David. No. El primer... Ya, ¿qué? No diga usted. El primer rey de Israel, ¿cierto? Fue Saúl. Saúl fue el primer... Sí, perdón. No se Me traspapelé. Sí, el primer rey de Israel fue
Saúl. Entonces, desde que muere Moisés hasta Saúl es el primer periodo que es la penetración y conquista de Canaán. Esta fue una acción lenta. Esto no ocurre de un día para otro. Hay que acordarse de algunas cosas. La tierra de Canaán, la tierra prometida, no era una tierra desierta, ¿ya? No era una tierra deshabitada, no es que estaba sola con casa amoblada lista para ser ocupada. No, era una tierra que los judíos, que los israelitas, perdón, iban a tener que ganarse, ¿ya? Por decirlo en otra forma, Dios nos da nuestras cosas, pero Dios quiere que nosotros tomemos y hagamos nuestra parte. Y fue precisamente lo que hizo con Israel. Esa es la tierra de ustedes, pero no se las regalo, así como en bandeja de plata, vayan y conquístenla. ¿Ya? Era un periodo de conquista, un periodo de batalla, que iban a tener que luchar por obtener aquello que Dios ya había puesto, entregado en sus manos. Esta acción es una acción lenta, persistente y discontinua. No es que todos los días estaban peleando, sino que vamos por tiempos, ¿ya? Esta se vio contrapesada por la reacción material o moral de las naciones conquistadas. Recuerde, y esto es importante, la penetración inicia la conquista. Aquella tuvo lugar en el tiempo de Josué y esta continuó bajo los jueces. O sea, cuando llegamos al libro de los jueces, imagínense un periodo de 330 años. Ellos seguían conquistando. Son 330 años ellos conquistando. Encontramos en los jueces la historia de Sansón, de Gedeón, de Débora, ¿cierto? Una gran cantidad de jueces que ahí protegían a Israel. No eran líderes, no eran caudillos, no eran reyes, pero sí cumplían esta labor de un poco de proteger a Israel y ya vamos a estudiar acerca de ellos. ¿Ya? Entonces, la época de los jueces todavía era una época de conquista y consolidación, pero también de nivelación y compromisos, ¿ya? Cuando vemos la historia de Israel y cuando vemos la muerte de Moisés, Moisés no muere en un periodo donde está todo bien, donde está todo tranquilo, donde está todo organizado, ¿ya? La muerte de Moisés, ¿cierto? Que ya lo conversábamos una vez, que fue un llamado, no llamado de atención, sino que un llamado de parte de Dios a decirle a Moisés, es hora de que nosotros dos arreglemos cuenta por tu pecado, por la embarrada que tú te mandaste años atrás, es tiempo de que arreglemos cuenta, ¿cierto? Llamó Dios a Moisés y muere, ¿cierto? Cuando Moisés muere, había rivalidad entre los reyes de las ciudades, ¿ya? Estados de Canaán. Y esta situación fue observada más tarde por Josué para la conquista. ¿Qué quiero decir con esto? Y hablando un poco de Canaán, ¿qué quiero decir con esto? Es de que estaba todo listo y dispuesto para que Israel tomara posesión. ¿Ya? Estaba todo listo para que Israel pudiera ir y conquistar la tierra. Cuando hablamos del libro de Josué, describe vivamente la conquista de Canaán por los israelitas, las tácticas usadas en la distribución geográfica de la tierra, destaca la intervención divina en circunstancias tales como el cruce del río Jordán, ¿cierto? Cuando cruzaron ahí con el arca, que apenas tocaron los sacerdotes con el pie el agua, estas se abrieron en dos, la conquista de Jericó y de Ai, la derrota de los amorreos. Narra el periodo histórico cuando el pueblo se volvió a Jehová, dirigido por Josué, muestra la fidelidad de Dios en cumplir la promesa hecha a Israel. Ahora, dijimos que cuando Moisés muere la cosa no estaba muy bien, pero ahora con la muerte de José, las tribus de Israel estaban cohesionadas, es decir, ya estaban juntas, unidas y con una disposición positiva a la unidad nacional. Otra prueba de esto, de que la cosa estaba marchando bien, era que ellos querían mantener la unidad religiosa. Hubo un pequeño problema entre todas las tribus de Israel y las otras que se quedaron al otro lado del río.
debemos recordar que no todos cruzaron, sino que algunas tribus quedaron al otro lado del río, que fueron las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que ahí erigieron un monumento, ¿cierto? Y las otras tribus se enojaron, dijeron, oye, pero estos van a adorar ahora a otros dioses. Y no fue eso. Se arregló el problema rápidamente. Y resultó ser que ese monumento o que ese altar que erigieron era precisamente para adorar a Jehová. Entonces, con Josué se logró la unidad nacional, se logró esa unión en el servicio a Dios. Lamentablemente esto no duró mucho, ¿ya? Fue poco a poco desmoronándose. ¿Por qué? Fue influenciada por intereses personales, territoriales, y terriblemente debido a la desobediencia que ellos tuvieron, fueron influenciados por las costumbres de las otras religiones cananeas. El pueblo de Israel comenzó a ser influido por las religiones de los pueblos que habitaban. Recordemos, ¿cierto? Nuevamente, que la tierra prometida no estaba desierta, habían otras tribus, habían otros pueblos con sus dioses, con sus sistemas de creencia, y Israel comenzó también a mezclarse con ellos. Ya por lo tanto, todo esto que bueno que había logrado Josué en el tiempo de los jueces, esto ya no se ve. La historia es totalmente distinta. Josué termina por allá arriba su legado. Cuando hablamos de Josué, hablamos de un hombre que casi no comete errores. Si usted se fija en el libro de Josué, Josué es un hombre que hace la voluntad de Dios. Es un hombre que sigue la línea, que toma muy en cuenta ese Josué 1, ¿cierto? Hasta el versículo 9, de no apartarse de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda. Él, salvo un par de pequeñas ocasiones, él comete algunos errores por no tomar consejo de Dios, ¿ya? Pero Josué es un hombre que hace las cosas bien. Y el libro de Josué es un libro que nos muestra precisamente esto. En Josué nos encuentran grandes faltas, pero ya cuando entramos al libro de los jueces, todo esto queda olvidado. Es una debacle terrible la que encontramos en el libro de los jueces. Tan terrible que en los últimos capítulos del libro de los jueces así lo dice. Textualmente dice: en aquellos días no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de los jueces. Leemos el libro de Josué, un libro de conquista, de victoria, de bendición, y leemos el libro de los jueces, que a pesar que tiene tremendos hombres de Dios, el pueblo ya estaba desviado en el libro de los jueces. Al final de la época de los jueces, cuando ya se está terminando, ¿qué se resalta? Se resalta el ministerio de Elí, ¿cierto? ¿Recuerdan al sacerdote, sumo sacerdote Elí, que tenía a sus hijos que no eran muy bien portados, que digamos? O sea, más que bien portados, eran unos niños que eran terribles, ¿ya? Eran terribles. Ellos, entre otras cosas de las que hacían, dice la palabra de Dios que ellos iban por la ofrenda a Dios, y antes que estuviera lista, ellos sacaban de esa ofrenda y comían de esa ofrenda. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hacían estos niños terribles, hijos del sumo sacerdote? Estos hijos se acostaban, ¿ya? Tenían relaciones con las mujeres que estaban en la puerta del templo. Profanaron el sacerdocio, profanaron, ¿cierto? Perdón, ese lugar. Fueron gente terrible y Dios puso sanción sobre ellos, que en un día morirían y que el sacerdocio se eliminaría de la casa de Elí. Y precisamente en un día ocurrió esto. Dios no se quedó sin gente, ¿cierto? Y después de los hijos de Elí, Dios levanta a Samuel. Samuel, que las hace todas. En mi opinión personal, Samuel no es designado, ¿cierto?, cuando estudiamos, como un profeta, así, únicamente profeta, pero Samuel sí cumple esta labor de profeta, también al igual que Moisés.
Moisés es caudillo, es el libertador de Israel, pero también es un profeta, ¿ya? Y pasa lo mismo con Samuel, este hombre que creció en el templo, que creció en la casa del Señor, por lo tanto fue comisionado por Dios para esta labor. Él juzgó a Israel en todo tiempo y a diferencia de muchas otras personas, a lo largo de la historia fue un profeta respetado, ¿cierto? Bueno, en realidad los profetas de Dios eran respetados, pero digamos que él fue quien inició esta línea, esta sucesión de profetas. Digamos que él estuvo como en el intercambio de cuando ya los sacerdotes, de cuando ya el oficio del sacerdocio no cumplió su labor, estuvo en el intercambio. Si usted se fija, cuando algo no cumple su labor, viene lo siguiente, ¿ya? No cumplió su labor el sacerdocio, que aparecen después de los sacerdotes, aparecen los profetas, ¿ya? Y ahí para adelante. Entonces, Samuel está precisamente en ese cambio. Dice que él juzgó a todo Israel todo el tiempo que vivió y juzgaba a Israel en todos los lugares, y él logró una cohesión político-religiosa. ¿Y qué logró esta unión? El establecimiento de la monarquía, ¿cierto? Fue Samuel el que ungió a Saúl y también a David, ¿ya? Muy bien, y también él establece el tema religioso, ¿cierto? Siempre llamando al arrepentimiento, al volverse hacia Dios, lo que después se vuelve el llamado o la voz de los profetas, que siempre es esa: vuélvanse hacia Dios. A pesar de todas estas cosas, el establecimiento de la monarquía no solucionó los problemas ni morales, ni políticos, ni religiosos. Estos eran solo los canales humanos permitidos por Dios, como exigencia de un pueblo que no acababa de entender lo que era la obediencia al rey soberano. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? No es Dios el que dice, o el de la idea de tener un rey sobre Israel. Es el pueblo el que quiere un rey, el que quiere parecerse a las naciones vecinas. Es el pueblo al que le interesa ser como los demás, ¿ya? Y Samuel se molesta con esto. Cuando usted lee la historia, ¿cierto? Samuel se enoja con esto, porque siente que el pueblo está desechando a Dios, ¿ya? Porque el pueblo pedía un rey, pero él siente que el pueblo desecha a Dios, que el pueblo no le interesa tener a Dios como rey. Dios le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes, no es a ti a quien desechan, ¿ya? No te preocupes, es a mí a quien están desechando. Muy bien, y Dios les da un rey, pero Israel todavía no entendía lo que era la obediencia al soberano rey. Es decir, ellos no obedecían a Dios, entonces menos iban a obedecer a hombre alguno. Es ahí a que aparece Saúl en la historia, ¿cierto? El primer rey de Israel. ¿Qué tenía que hacer este nuevo rey de Israel? Que todos hablamos mal de Saúl, ¿eh? No sé si usted se ha fijado, pero cuando mencionamos a Saúl, todos miramos mal a Saúl, que fue el que persiguió a David, que fue a preguntar a la hechicera, que no hizo lo que Dios le dijo, ¿qué más hizo? Que ofreció sacrificio cuando esa no era su labor. Todos hablamos mal de Saúl. Pero el inicio de Saúl fue bueno. El inicio de Saúl como rey, él era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Así lo dice el texto, ¿ya? Era un hombre celoso de las cosas de Dios, pero con el tiempo dejó a Dios de lado, lo que lo llevó a lo que usted ya sabe acerca de él. ¿Qué debía hacer este Saúl? Conducir al pueblo a la victoria de sus enemigos, ¿ya? Sin embargo, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por su melancolía, celos contra David y un espíritu de venganza personal. Fue rechazado definitivamente por Dios al ofrecer sacrificios en Gilgal, ¿cierto? Lo que le hablaba recién. Práctica que no le pertenecía, y muerto por fin por los mismos filisteos. Ya es ahí cuando Dios levanta a David como un nuevo rey. ¿Sabe? Me impresiona mucho la historia de David y Saúl, ¿cierto? Porque en el tiempo cuando Saúl todavía era rey, Dios manda a Samuel, ¿cierto?, a que ungiera a David como rey.
Es ungido David como rey, la unción de Dios sobre él para ser rey, pero él no toma las atribuciones inmediatamente. Ya, él no dice, ahora yo soy el rey, para afuera Saúl. No hace eso. ¿Ya? Y ni siquiera intenta usurpar el trono, no intenta matarlo, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo. Él tuvo la oportunidad de hacerlo. Y fíjense que cuando él tenía la oportunidad de hacerlo, Saúl ya era despreciado por Dios. Dios ya había despreciado el reinado de Saúl. Sin embargo, ¿cuáles eran las palabras? Y esto me impresiona mucho y para tomarlo en cuenta para nosotros. Me impresiona mucho y David, perdón, dice, ¿quién soy yo? Parafraseando un poco, ¿quién soy yo para levantar la mano contra el ungido de Jehová? Y disculpen mi expresión, cuánta gente traidora en la iglesia hay y no toman en cuenta ni que ni siquiera David, el ungido de Dios, se atrevió a levantar su mano cuando Dios ya había rechazado a Saúl. Nunca se atrevió a traicionar a su rey, porque este era el ungido de Jehová. Hay mucha gente que quiere más puesto que cumplir la voluntad del Señor. Humildemente es lo que yo pienso. ¿Ya? Entonces Dios levanta a David como un nuevo rey. David comenzó a hacer las cosas bien, ¿cierto? Era un hombre obediente, un buen soldado. Su victoria sobre Goliat lo hizo alcanzar la fama con el pueblo, ¿cierto? Fue coronado rey de Hebrón y más tarde proclamado rey de Judá. Y en estas circunstancias tuvo que enfrentar la oposición, derrota de estos, fue dejado libre, perdón. Bueno, David es ungido en Hebrón. ¿Qué ocurre después de que David es ungido en Hebrón? David cambia algunas cosas y son bastante importantes. ¿Qué hace David? Convierte a Jerusalén en el centro religioso. Traslada el arca para la capital, ¿cierto? El arca que había sido perdida precisamente por los hijos de Eli, que tuvieron la brillante idea, al ver que todas las otras naciones llevaban a sus dioses a la guerra, dijo, con esta ganamos. Agarraron el arca y se la llevaron para la guerra. Dice que cuando los soldados vieron el arca ahí en el lugar de la guerra, se alegraron, gritaron y toda la cosa. El ejército enemigo temió, pero la batalla al final fue de Dios. O sea, perdón, fue de los enemigos. Ellos robaron el arca, se la llevaron y estuvo perdida por varios años. Desde los días de Elí hasta los días de David, que era un hombre que por sobre todas las cosas amaba la presencia de Dios más que ninguna cosa. Es un hombre ejemplo tremendamente grande porque él incluso prefirió perder su reinado, su nombre, lo que la gente pensaba de él, pero le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. David comprendía perfectamente de que sin la presencia de Dios, él no era absolutamente nada. Entonces David trae el arca, ¿cierto?, a Jerusalén, él instaura el culto en Israel, ¿cierto? Es con David que nacen los adoradores a través de la música, ya él fue el encargado de eso. Todas estas cosas, estas virtudes, lo hacen a David ser el hombre conforme al corazón de Dios. Antes de morir, él cumple su promesa. Bueno, ya conocemos y ya vamos a estar hablando más adelante y probablemente cuando estemos en clases presenciales vamos a estar hablando acerca un poco ahí también del pecado de David, cómo esto lo acompañó durante toda su vida, a pesar de que se arrepintió, y esto es una referencia muy buena que tenemos que tener en cuenta. Dios nos perdona, por supuesto que nos perdona, pero las consecuencias de nuestros actos van a estar. Porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia. En David fue que las rencillas familiares no se apartaron nunca más de su casa. Hubo violencia, hubo violación, intentos de usurpación del trono. Fue realmente terrible. Las consecuencias de su pecado lo acompañaron durante toda su vida. Antes de que él muriera, cumplió la promesa a Betsabé y Salomón hereda el trono.
Cuando Salomón hereda el trono, lo hereda de una buena forma, ¿cierto? Y Salomón también y empieza bien. Y aquí tenemos de nuevo a alguien que empieza bien, pero no termina muy bien. Yo siempre digo personalmente, Dios le dio sabiduría a Salomón, ¿cierto? Y él la ocupó para todo menos para su propia vida, ¿ya? Porque se mandó hartas de las embarradas que Dios dijo que no tenía que hacer. Muy bien, ¿qué hizo Salomón? Salomón construyó el templo y esto es un gran punto a favor de Salomón. David juntó todas las cosas, David compró el lugar, David hizo todo, pero Dios no le permitió a David construir el templo. Era el anhelo del corazón de David, pero no se lo permitió, no así a su hijo Salomón, que construye el templo, consolida y establece el reino que su padre le había dejado. En ese ambiente, cierto, de que todo estaba bien, con Salomón todo estaba tranquilo, de que las cosas iban bien, se dedicó a la reflexión, a la literatura y a la construcción del templo, ¿cierto? Y tenemos los proverbios de Salomón, ¿cierto? El cantar de los cantares, y ahí vemos este tiempo que él dedica a la reflexión son libros increíbles, son de verdad libros increíbles. Eclesiastés, los proverbios, ¿cierto? Son libros que nos ayudan a ver cómo realmente es la vida y cómo debemos vivirla. Cuando termina el reinado de Salomón es cuando viene la embarradita, cuando ya el reino se divide. Ya el reino de Salomón, dice la opulencia, la riqueza, la fama, las mujeres extranjeras, cosas de las cuales de Dios previno, fueran la causa de la caída. ¿Ya? Hablando de Salomón, se volvió orgulloso, se dio a los placeres carnales, se volvió idólatra al complacer a sus mujeres idólatras, causas que motivaron que Dios lo enjuiciara dividiendo el reino. ¿En quién se dividió el reino? En dos personas, en su hijo Roboam y un criado suyo, Jeroboam. Bajo estos dos reyes malvados comienza una nueva etapa de la historia del pueblo de Dios. Y aquí ya comienza, es cuando vemos el reino dividido, que se divide en el reino del norte, que comienza a llamarse Israel, y el reino del sur, que es Judá. ¿Ya? Todo eso que les conté, en esta hora que hemos estado un poquito menos, es un resumen de todo lo que vamos a hablar. ¿Ya? Como les decía, cuando estemos en clase vamos a entrar en algunos detalles. La historia del libro de Josué son 25 años aproximadamente. Los jueces, como ya les decía, son 330 años. ¿Ya? Imagínense, solo la historia de los libros de los jueces supera nuestra historia nacional. Nosotros tenemos 200 y algo de años, ¿cierto? Ellos solo en un libro tienen 330 años de historia. Y desde Saúl hasta Salomón, hablando Saúl, David y Salomón, hay un periodo de tiempo de 120 años de historia, lo que quiere decir que vamos a ver 450, 475 años de historia. Todo eso lo tenemos que ver en una clase ahí de 2 horas. Así que imagínense, si solo con la introducción vimos todo esto, ya, ya va a ver cómo vamos a estar allá. Ya entonces la época de Josué va desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Ya la época de los jueces va desde la muerte de Josué hasta el principio de la monarquía. La historia de Ruth, para que nos pongamos en fecha, porque acuérdense, los libros que estudiamos son Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel. La historia de Ruth, si la tuviéramos que poner dentro de un libro, la historia de Ruth está dentro del libro de los jueces. Está en ese periodo histórico. Ya está dentro de ese periodo histórico. El libro de los jueces, como les decía, es un libro de derrota, ¿sí? Es un libro que nos habla acerca de lo que pasa cuando no se obedece a Dios. Dios levanta hombres, pero es particularmente un libro
que denota al pueblo apartado de Dios. Y antes de irnos, ya yo quiero que conversemos un poquito acerca del libro de Josué. Vamos a empezar a ver un par de capítulos, ¿cierto? Para no aburrirlos en exceso, ¿cierto? Y para que les fascine la historia, así tanto como a mí. Entonces, si no los aburro, capaz que les guste mucho la historia, ¿ya? Partimos entonces con el libro de Josué. Y lo primero que hay que preguntar es quién era Josué. Alguien que me ayude ahí, ¿qué me puede decir? De lo que conocen, no de lo que aparece en el libro, sino de lo que usted conoce. Fue el varón que el Señor dejó después que se llevó a Moisés. ¿Ya? Fue la persona que el Señor le dijo, o sea, que en el fondo sucedió a Moisés, como se dice. Exactamente. Y vino todo ese desafío de cruzar el Jordán. Bueno, previa a eso, claro, cuando envía a los espías a Jericó, y todo ese proceso que también Dios se manifestó grandemente en la vida de Josué. Así es. Y yo pienso que también vio en él eso que usted hablaba, que era como un hombre íntegro, que tenía pocas fallas. Sí. Y seguramente vio cualidades muy, muy importantes en él como para dejarle esa gran responsabilidad que venía en adelante. Sí, sí. Ahí sí, hermana Judith, o sea, pastora Judith, pastor, si quieren agregar algo. Ahí sí. Bueno, lo que también era bien temeroso a Dios. Respetaba mucho lo que Dios le hablaba, o también fue lo que también pudo aprender de Moisés. Exactamente. Por parte mía. Dice que no tuvo ninguna falla en su servicio a Dios. En cuanto a todo lo que Dios le ordenaba, era vigoroso, temeroso. Así es. Representante de la tribu para el reconocimiento de la tierra. O sea, hijo de Nun también. Sí, hijo de Nun. Dios les bendiga, bienvenido. Así que más o menos eso es Josué, ¿cierto? Como decía ahí el pastor, la pastora y hermana Damaris también, Josué es hijo de Num, asistente, sucesor de Moisés, fue y representó a la tribu en la tierra prometida, junto con Caleb. Saben que la historia de Caleb es genial, es muy buena la historia de Caleb. ¿Por qué? Porque Caleb, a sus 80 años de edad, va donde Josué, ¿cierto? Caleb reconocía en Josué un hombre que era el que estaba a cargo. Y antes de la conquista, antes de todas esas cosas, Caleb ya había reclamado un pedazo de tierra. Él dijo cuando fueron previo a la conquista, dijo, ese monte, ese lugar va a ser para mí. Ahí yo voy a estar con mi familia, ahí nosotros vamos a crecer y todo eso. Y ya, pues, que quedó en eso el trato, por decirlo así. Entonces, a los 80 años de edad, Caleb va donde Josué y le dice, bueno, ¿te acuerdas que nosotros habíamos quedado de acuerdo que esa tierra iba a ser para mí? Ya, yo quiero que ahora me la entregues para yo ir a conquistarla. Y eso me impresiona enormemente porque él tenía 80 años de edad. Mire, yo tengo 30 años y estoy todo dolorido ya. Pero Caleb a sus 80 años fue a pedir la tierra para conquistarla. ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra un hombre que siguió estando ahí, a pesar de que su nombre no es de tan alto perfil o no está así como Josué quizás. Es un hombre en el que vemos que la presencia de Dios también estuvo con él. De hecho, él decía que a sus 80 años todavía se sentía como cuando era joven. ¿Qué es lo que logra eso? ¿El ejercicio? No. Lo que logra eso es un hombre que estuvo y que siguió la palabra del Señor al pie de la letra. No tenemos muchos datos de Caleb, pero este dato a mí me impresiona de él diciendo, estoy como en los días de mi juventud.
un espíritu renovado, un espíritu fortalecido. Y cuando yo pienso en eso, pienso en el texto de la palabra de Dios que dice que nuestro cuerpo, nuestro exterior se va deteriorando, ¿cierto? Se va poniendo viejo, van apareciendo ahí algunas canitas, nos vamos arrugando, pero nuestro hombre interior va rejuveneciendo ahí día tras día, vamos siendo fortalecidos cada día. Eso es solamente la presencia de Dios que logra. Muy bien, volvamos a Josué. ¿Quién es Josué? Un hombre enérgico, un hombre vigoroso o un hombre temeroso de Dios, que vemos muy pocas fallas en él, muy pocos errores en su vida. Cuando hablamos de Josué, también hablamos de un tipo de Cristo, precisamente por esto. De hecho, en hebreo el nombre Josué y el nombre de Jesús se escriben de forma muy similar. Entonces vemos en Josué un tipo de Cristo, un hombre de batalla, es un estratega militar, es alguien que sabe hacer las cosas, ¿ya? Es un hombre que sabe cómo actuar, es un hombre que tiene el temple, es un general. Precisamente eso es lo que es Josué, es un general de ejército que comanda todo el periodo de conquista de Israel. Cuando termina un poco esto, que quiero mencionarle algo en relación a la conquista, que es muy importante. ¿Cuál es el contenido del libro de Josué, cierto? Contiene la descripción, como ya hablábamos anteriormente, la descripción así marcada de cómo fue la conquista y la distribución geográfica de la tierra. El tema de este libro es que todo lo que Jehová prometió a Israel lo cumplió. Absolutamente todo. El periodo de tiempo desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, un periodo de 24, 25 años. Las características principales de Israel en este tiempo es un pueblo de victoria y posesión. O sea, hermano, entramos al libro de Josué y se acabaron los 40 años de lloriqueo. Se acabaron los 40 años de que, ay, Moisés, no tenemos carne, ay, Moisés, no tenemos agua. Se acabó ese periodo. Se acabó toda esa generación, y disculpe la palabra, toda esa generación mediocre se quedó en el desierto. Se acabó esa generación. ¿Ya? Ahora tenemos una generación de gente joven, a excepción de Josué y Caleb, pero que Josué y Caleb ya eran una mente distinta, ya eran una generación distinta. Tenemos una generación nueva, una generación que no conoció la esclavitud, una generación que caminó por muchos años en el desierto. Por lo tanto, una generación que camina en el desierto, y esa siquiera anótela si es que tiene que predicar, una generación que camina en el desierto es una generación que no le tiene miedo a nada. Porque ya caminaron en el desierto, en el lugar donde nada ocurre, en el lugar donde no hay ninguna cosa, ellos caminaron por ahí. La otra generación, la que vivió en Egipto, que fueron esclavos, toda esa generación de mente de solo obedecer, de mente de solo agachar la cabeza, toda esa generación murió en el desierto. Ahora está la generación de los que caminaron y de los que no le tienen miedo a nada. Ellos caminaron, imagínense eso, anduvieron caminando en el desierto y vieron cómo Dios obró durante todos esos años que ellos caminaron. Entonces, por eso mismo, el libro de los jueces es un libro de victoria y de posesión. Ellos iban adelante, ellos peleaban, ellos ganaban, ellos conquistaban. ¿Cuál fue el secreto de esa victoria y posesión? Es que Jehová peleó por ellos. Jehová peleó por ellos. Josué entendió esta idea de que Jehová peleaba por ellos perfectamente. Él vio en el campo de batalla que cuando Moisés levantaba su mano, el favor de Dios estaba en favor del pueblo y ellos ganaban, y que cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo perdía. Él entendió que este simple gesto significaba de que Dios estaba de su lado, y Josué quiso tener a Dios de su lado porque entendió que si Dios estaba de su lado, él pelearía por ellos, y si él peleaba por ellos, nadie le iba a ganar. O sea, ¿quién se podría parar enfrente de Dios y ganarle? Ya, por lo tanto, Josué es un libro de victoria, es un libro de posesión donde Jehová peleó por ellos.
es un libro de promesas basadas en condiciones. Hay promesas de Dios que son sin condición. Por ejemplo, que Él hace amanecer el sol sobre justos y pecadores, sea como sea, Dios va a hacer amanecer el sol. ¿Ya? Pero hay otras promesas que tienen condiciones, que si yo hago algo, estas promesas se cumplen. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas promesas? Es que Él iba a conquistar, la encontramos en el capítulo 1, ¿cierto? Hasta el versículo 7 y en adelante. La promesa es la conquista de la tierra, la victoria sobre el enemigo, el respaldo divino y el reparto de la tierra después de la conquista, ¿cierto? Yo estaré contigo porque tú repartirás la tierra por heredad y todo eso, ¿ya? ¿Cuáles eran las condiciones? Eran 3 condiciones: que se esforzaran, que fueran valientes y que fueran obedientes a la palabra de Dios. Esas eran las condiciones. La verdad que no siempre hicieron tanto caso. Por eso vemos un libro de Josué tan exitoso y un libro de los jueces con tanta decadencia, porque ellos no siempre hicieron caso a la palabra de Dios. En medio de toda esta historia encontramos la historia de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab, cierto? Rahab, que precisamente Josué y Caleb conocen cuando fueron a espiar la tierra prometida. Ella colgó ahí el hilo de grana por la ventana para que cuando fueran a tomar posesión de ella ni su familia fueran tocados, sino que fueran salvados. La historia de Rahab y el hilo de grana es también una tipología, ¿cierto? Ya estudiamos tipología y nos habla acerca de Jesucristo. Ese hilo de grana habla acerca de Jesucristo, cómo somos salvados a través de la sangre del Cordero. Ella es, ella junto a toda su familia es salvada en la conquista de Jericó. Todos los demás fueron destruidos. Cuando pasan a conquistar, como ya les mencionaba antes, quien encabeza los ejércitos de Dios son los sacerdotes, ¿cierto? Con el arca del pacto. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué lección nos da? Es que siempre Dios debe ir por delante. Es que siempre Dios debe estar al frente. Y muchas veces nos olvidamos de eso y al final reclamamos a Dios porque las cosas no resultan. Y es precisamente por eso, es que Dios tiene que ir al frente. Si Dios no va comandando todas las cosas, entonces nada de eso resulta. Moisés lo dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces mejor ni nos saques de acá. Josué también entendió eso y por eso la presencia de Dios iba por delante. Nos saltamos y quiero que alguien me ayude y que rápidamente busque Josué capítulo 5 del versículo 13 al 15. El libro dice 13 al 18, pero no existe versículo 18, así que del 13 al 15. Si alguien lo tiene y le puede dar lectura, por favor, sería de gran ayuda. Josué 5 del 13 al 15. ¿Lo leo? ¿Sí? Ya dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Dice: estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Muy bien. Entonces, la primera pregunta. Aquí vamos a responder. ¿Quién era el hombre? ¿Cierto? La historia nos dice que Josué estaba ahí cerca de Jericó, miró y vio a un hombre que estaba ahí con la espada lista para pelear, con la espada en la mano ahí. Entonces Josué que no era cobarde,
que era un hombre que siempre iba para adelante, como se dice, fue y le preguntó, ¿y tú, con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? El hombre le dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, frente a esto, Josué se postra, lo adora y le pregunta cuál es su voluntad. La pregunta ahí es, ¿quién es este hombre de la espada desenvainada? ¿Quién creen ustedes que es? Sí. Hola, hermano. Señor les bendiga. Bendiciones. Gracias. Yo pienso que es Jesús porque él recibe adoración y no Ya. le dice que no lo adore. Entonces eso es algo que, bueno, Dios no va el único digno de adorar, po. Y como vemos en el resto de la escritura, Juan cuando se arrodilló delante del ángel le dijo, hey, consiervo. Entonces Sí. pienso que es Jesús. Sí. Sí, muy buena explicación ahí de nuestro hermano Miguel con respecto al tema de la adoración, porque fíjense, en la Biblia todo lo que viene de Dios, que no sea Él, no recibe adoración. Y lo vemos en el testimonio de Juan, ¿cierto? Cuando le he revelado el Apocalipsis y ve a este hombre se postra para adorar, pues, y inmediatamente este ángel le dice, amigo, somos consiervos, la adoración es para Dios. No pasa lo mismo con el hombre de la espada desenvainada, quien recibe precisamente adoración de Josué. Al igual que el hermano Miguel, ¿cierto? Yo también creo que Jesús, esto es lo que se conoce teológicamente como, no sé si se lo había mencionado antes, pero esto se conoce como una teofanía. ¿Habían escuchado ese término? Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la aparición o la manifestación divina en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento no conocían a Jesús, ¿cierto? Pero sí se manifiesta, por ejemplo, cuando habla del ángel de Jehová, cuando habla de un nombre como este, que es precisamente alguien que recibe adoraciones en la aparición corporal. ¿Qué otra cosa es una teofanía? Es lo que ocurre cuando Moisés conoce a Dios, ¿cierto? Con esa zarza que arde y no se consume. Eso es una teofanía. Y las palabras que recibe Josué son las mismas que recibe Moisés. Es decir, ese día Dios se le reveló a Josué. Al igual como Dios se le presentó a Moisés, Dios se le reveló a Josué. Le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Yo no sé si Josué habrá conocido la historia de cómo Dios llamó a Moisés con la zarza, pero si es que la conocía, si es que Moisés alguna vez se la contó, yo creo que él en este momento tiene que haberse acordado de esa historia y que supo en ese preciso momento que quien se presentaba delante de él era precisamente el príncipe de los ejércitos de Jehová. Hay algo especial en la conquista. Hay algo especial en la conquista. Y algo que cualquier persona puede encontrar, que Dios es un ser terrible. Cualquier persona, y cuando nosotros le presentamos la Biblia a cualquier persona, nos dicen eso. Oye, pero si en la Biblia hay tanta destrucción, y cuando leen la Biblia así de buena a primera, hasta piensan que Dios es malo. ¿Por qué? Porque Dios cuando manda a conquistar la tierra, Dios les dice a su pueblo, vayan y arrasen con todo, que no quede absolutamente nada. No puede quedar el ganado, no pueden quedar hombres, no pueden quedar mujeres, no pueden quedar niños. Arrasen con todo, barran con todo, limpian con todo. ¿Ya? Lo malo es que la gente no conoce la cultura de ese tiempo muchas veces y por eso dice, ¡oh, qué malo que era Dios! Pero la gente que vivía en la tierra prometida era gente pagana y morbosamente pagana, que adoraban a sus dioses a través de la violación, ¿cierto? A mujeres, a niños. Eran gente que ofrecía a los niños, a los bebés, como sacrificio vivo a sus dioses. Eran quemados vivos.
Era una generación perversa. Y Dios, cuando escoge a su pueblo, tenemos que acordarnos que Dios le dice que ese pueblo es un pueblo santo. ¿Qué significa que este pueblo es un pueblo santo? Es que es un pueblo apartado, que debe ser un pueblo diferente, distinto y alejado de todo lo demás en cuanto a lo que a ritos y este tipo de cosas se refiere. Un pueblo diferente. Es por eso que cuando ellos van a tomar posesión de la tierra, Dios les dice, elimínenlo todo, barran, arrasen con todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurre precisamente lo que ocurrió a Israel. Que Israel no arrasó con todo, no eliminó a todos, no los expulsó a todos. Entonces, como no los expulsó a todos, vemos una historia que sigue a Israel llena de idolatría. Vemos a reyes casándose con mujeres que no son del agrado de Dios, como por ejemplo el rey Acab, que se casa con Jezabel y que es una mujer terrible. Y eso es precisamente por hacer las cosas de la manera que Dios nos dijo. La primera ciudad que Israel ataca fue Jericó, ¿cierto? Es una historia maravillosa, 6 días dando una vuelta por la ciudad. Yo me imagino, yo siempre me he puesto ahí, yo me imagino a la gente de las torres, a los vigías de Jericó, mirando, y ¿qué estarán haciendo esto? Porque iban en silencio, no decían nada, daban una vuelta y se devolvían al campamento. El primer día yo me imagino que se rieron. El segundo y el tercer día yo creo que también. El cuarto día yo creo que ya empezaron a mirar un poco serio. Al sexto día yo creo que ya estaban todos preocupados, y el séptimo día, 7 vueltas, ¿cierto? Gritaron, los muros se estremecieron, todo se cayó, y ellos conquistaron la tierra. La orden era destruir todo, ¿cierto? Pero tenemos a un amigo que hizo algo indebido. Tenemos a Acán. Dios dijo, destruyan todo, no tomen nada para sí, ¿cierto? No guarden, no tomen rehenes, no tomen tesoros, no guarden animales, no, todo se destruye. A no ser algunas cosas específicas que hay en el capítulo 6, capítulo 7 del libro de Josué, encontramos, ¿ya? Pero Acán se sintió atraído por algo que encontró ahí. Dice que a causa de esto, a causa de que Acán se sintió atraído, tomó algo del anatema, ¿cierto? De todo esto, de las riquezas que estaban allá en Jericó. Ellos después de esto fueron a otra ciudad, una ciudad pequeña, una ciudad llamada Ai. Fueron a esta ciudad, y con esta historia ya estamos terminando, fueron a esta ciudad. Ya fueron la táctica era la misma, fueron a espiar a ver qué tal. Y cuando volvió el general le dijo, ¿sabes qué, Josué? No vamos con tanta gente, no nos desgastemos tanto. Mira, si Jericó era grande y con este puñado de gente logramos destruir a Jericó, ahora nosotros vamos a Ai y en esa ciudad no vamos a necesitar mucha gente. Vamos poquitos, tomamos la ciudad y hoy día en la tarde ya estamos listos. Resulta que ellos fueron, pero salieron corriendo. Algunos de los israelitas fueron asesinados, fueron muertos en esa batalla. Y cuando volvió, Josué fue a hablar con Dios, a preguntarle, Señor, ¿qué pasó? Y precisamente Dios le dice, es que ¿sabes qué, Josué? ¿Se acuerdan que yo les dije que destruyeran todo, que no se quedaran nada para ustedes? Bueno, hay uno en la casa de Israel que hizo eso. Empezaron a averiguar y descubrieron que Acán había producido esto. Le hablaron qué pasó con Acán. Acán confesó todo, pero esto no fue suficiente. Y cómo termina eso es tremendamente triste. Pero son tristemente las consecuencias de no obedecer la voz de Dios. Es que cuando no obedecemos la voz de Dios, lo peor que puede pasar, va a pasar. Entonces dice la palabra que él con su familia y con todo lo que tenía, imagínense, él, su familia y todo lo que tenía fueron sacados del campamento y fueron muertos. Después de eso, fueron nuevamente,
tomaron un grupo de soldados, fueron hacia Ai y lograron conquistar esa ciudad. Las consecuencias del pecado son derrota, muerte, burla del enemigo, falta de respaldo divino e impotencia. Y la solución es la confesión del pecado, la extracción del pecado, ¿ya? Y la erradicación del pecado. Hay que eliminar todo eso. Es tremendamente dura como termina esa historia. Es tremendamente dura. Y hay que decirlo, es una historia muy fuerte. Yo me pongo a pensar a él y su familia siendo muertos a causa de ese error. De ese quizás pequeño error. Pero qué mejor que vivir en la bendición de Dios haciendo obediente a lo que Él dijo. Esto fue solo una pequeña muestra de lo que la desobediencia, de lo que hacer lo que a uno se le da la gana, Él logra. ¿Ya? Israel precisamente vivió de esa manera y toda su historia y todas las derrotas de su historia es a causa de la desobediencia. La idolatría que entra en Israel más tarde, que produce que fueran llevados cautivos, ya eso en libros históricos 2, pero les doy un adelanto. Lo que produce que Israel fuera llevado cautivo por los asirios y que Judá fuera llevado cautivo por los babilónicos es en la idolatría. ¿Y por qué se produjo esa idolatría? Porque ellos no erradicaron a los pueblos que vivían en la tierra de Canaán, cuando el mandato de Dios era eliminen todo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí vamos a estar el día de hoy. Ya saben, nos vemos la próxima clase a los que quieran participar de forma presencial allá en Talca. Las recomendaciones son las mismas, es decir, la distancia social, ¿cierto? El uso de mascarillas, allá cuando lleguen los vamos a recibir, ¿cierto? Tomando la temperatura, aplicando alcohol gel, va a haber para limpiarse los pies con amonio cuaternario, ¿cierto? Las mismas medidas de seguridad necesarias. Dentro del lugar también está todo dispuesto para que estemos a la distancia apropiada. La recomendación es que si usted siente alguno de los síntomas de esta enfermedad, ¿cierto? Principalmente fiebre, tos, dolor en el pecho, usted no se presente. La clase va a ser grabada. La clase va a ser grabada, así que así nos cuidamos entre todos, ¿ya? Ya la clase igual va a ser grabada, pero usted que puede ir, yo le animo a que vaya. Le aseguro, como le decía al principio, va a haber menos contagios que en un supermercado, menos contagios que en un mall, hay menos probabilidad, así que yo le animo a que vaya. Lo único que no vamos a poder hacer es tomar el cafecito con el pancito ahí. Lo lamento, pero mientras no podemos hacer eso. ¿Se puede llevar colación? Ahí en su puesto nomás y ahí se puede, no se va a poder ni compartir, así que cada uno lleva su juguito y su queque. ¿Ya? Así que eso, mis hermanos, el cuestionario, si ustedes se fijan, el libro va tratando el tema en forma de preguntas, ¿cierto? Yo quedé acá en la 21 que dice quién eran los gabaonitas, dónde estuvo el error de Josué, y va así, el libro va tratando todo en forma de preguntas. Bueno, algunas preguntas del cuestionario, y la mayoría diría yo, están textuales así del libro, ya están textuales. Pero como siempre, las preguntas que digan explique, dé su opinión, comente, eso es salido de su corazón y de su cabecita. ¿Ya? Yo quiero saber su opinión personal cuando dice explique, cuando dice que entendió, cuando dice comente. Yo quiero saber lo que usted piensa en relación a ese tema. ¿Ya? No es que sea copuchento, ¿ya? Yo quiero saber lo que usted piensa, ¿ya? Y le repito, por favor, sea responsable con el tema de los plazos de entrega de cuestionarios
y también de las pruebas, ¿ya? Como les decía, les animo a seguir adelante, iniciamos segundo año, va quedando menos que al principio, vamos con toda la fuerza, que esto es de mucha, mucha bendición. Así que, mis hermanos, ¿alguna consulta hasta aquí? Hermano Cristóbal, ¿y la prueba, la fecha de la prueba va a ser, o va a ser el mismo en el lugar físico? ¿Cómo va a ser? Claro, según su calendario. Déjeme un segundo para buscar mi calendario. Y le respondo de inmediato. Aquí está. Sí, la modalidad del examen es presencial, ¿ya? Es ahí en el lugar. Tenemos la salvedad, si alguien está enfermo, si hay algún problema y todas esas cosas, yo les pido que antes se puedan comunicar conmigo. Recordarles que esta clase está siendo grabada, así que para los otros también va para esto. Si tienen algún problema, por claro, ahí saluda hermano Miguel. Saludos a todos los flojos que no se conectaron. ¡Ah! Yo no fui, les advierto, yo no fui. ¿Ya? Pero comuníquense conmigo para poder ver cómo lo podemos hacer. Esta es modalidad presencial y la otra del libro históricos 2, que el 28 de diciembre va a ser online. Y ahí yo les voy a estar, le adelanto así de pasadita, que vamos a hacer una especie de trabajo, disertación, así que prepárense. ¿Ya? Pero eso es para libros históricos 2. Por mientras, relájese. ¿Qué le recomiendo? Para lo que le escribía también en el WhatsApp. Si usted solamente lee el manual y no lee Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, le va a costar mucho entender y se va a quedar con la historia a medias. Lea la Biblia, ¿ya? Para que pueda así tener si se puede ayudar de un comentario bíblico, adelante. Ya, puede hacerlo. Yo les animo, la historia bíblica es muy linda y nos deja muchas lecciones para nosotros. Muy bien, mis hermanos, oramos al Señor para ya despedirnos. Agradezco que se hayan conectado. A ustedes que se conectaron, seré considerados con ustedes cuando los evalúe. Muy bien, oramos al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, una vez más te damos muchas gracias por este momento, gracias por poder reunirnos en torno a tu palabra. Pedimos que tú seas en medio nuestro, ilumina nuestras mentes, Señor, eso es lo que siempre te pedimos, ilumina tu palabra en nuestros corazones, que podamos entender lo que ella dice. Enséñanos tú aquellas cosas que son más complicadas, Señor, aquellas cosas que no entendemos, tú ven a abrir nuestros corazones y que tu palabra pueda hacer nido en ellos, Señor, y que así también, y como veíamos que Josué aprendió de la historia, que nosotros también podamos aprender de la historia de tu palabra para no cometer los grandes errores que en el pasado también se han cometido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo virtual, que Dios les bendiga y ya nos estamos viendo pronto. Igual, hermana Judith y hermano ahí, bendiciones. Saludos a todos mis hermanos, fue una broma nomás. Chao, Cariño.